Y aquí vamos a analizar la actitud que tomó el pueblo de Dios, la actitud ante dos noticias. Escuche, ante dos noticias. Hoy veremos dos actitudes que también hay en el pueblo de Dios. Vamos a ver cuál es la actitud que Dios nos pide que nosotros como hijos suyos tengamos y cuál debe ser también nuestra armadura para ir a la lucha. ¿Qué debemos tener nosotros también para salir victoriosos? Eso lo vamos a aprender hoy a través de la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿cuántos quieren escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Yo quiero escuchar la voz de Dios. Dos tipos de actitudes, pero primero, acompáñeme a Números capítulo 13. Capítulo 13, versículo 27 y 33. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Números capítulo 13, versículo 27 y 33. ¿Lo tenemos todos? ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra de Dios en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita allí, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, Amalek, habitan el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Puede tomar su asiento, glorificando el nombre de Cristo Jesús. Una actitud diferente, ese es el tema de esta noche. Una actitud diferente. Hoy vamos a ver la actitud que tomó el pueblo de Dios al recibir esta noticia. Y también vamos a ver qué actitudes hay en medio del pueblo de Dios. ¿Cuál debe de ser también nuestra armadura? ¿Y qué debemos tener en nosotros para salir adelante? Pero primero, vamos a analizar qué es actitud. Escuchen, la actitud es la disposición mental y emocional de una persona hacia algo o alguien y se manifiesta a través de sus pensamientos, emociones y comportamientos. Es una intención o propósito que conduce a un comportamiento en particular. Según la psicología, la actitud es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. Las actitudes determinan la vida anímica de cada persona y están representadas por sus reacciones. Escuche, tiene una representación en nosotros, en cómo actuamos, cómo pensamos, cómo nos sentimos. Y ahora entonces, si yo tengo actitud, ya lo escuchamos, pero ¿qué es no tener actitud? Muchos le llaman negativismo. Y mire lo que significa eso. El no tener actitud, el estar sin actitud, causa desmotivación. Te quitan las ganas de hacer cosas y disfrutar la vida. Daña tus vínculos,
hacen que te alejes de los demás o que ellos se distancien de ti. Limita tu confianza propia, te hace dudar de tus capacidades y no te permite reconocer tus logros. Frena tu avance personal, te impide crecer, enfrentar retos, adaptarte a cambios y alcanzar tus metas. Afecta también tu bienestar el no tener actitud. ¿Sabe por qué? Porque genera estrés, genera ansiedad y te hace sentir mal contigo. Mire qué cosa tan terrible. Actitud y no tener actitud. Actitud, teniendo actitud como soy, no teniendo actitud, soy una persona negativa. Josué y Caleb suben a examinar la tierra prometida y vuelven para dar el informe de esa tierra preciosa que el Señor, escuche, ya les había prometido. Fueron a observar la tierra prometida, volvieron los 12 para dar el informe. Y esta era la tierra que Dios les había prometido. Escuche esto. De los 12 espías que fueron, la mayoría regresó y habló y dio noticias negativas. 10 de ellos dijeron: no podremos huir. Hay gigantes, son fuertes, tienen ciudades edificadas, somos como langostas delante de ellos. Y cuando ellos dan esa noticia, lo único que hicieron fue contagiar al pueblo con temor y desánimo. Escuche. Allí en Números 14, 1 y 4, solo escuche. Mire lo que dice. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que vuestras mujeres y vuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Mire qué cosa tan terrible. De los 12 espías, 10 dieron noticias negativas, palabras de desánimos. Dijeron: no podremos. Y se infundió el temor en el pueblo de Dios. Tanto fue así que hubo un revuelto ahí. Empezaron a quejarse y a decir: ¿para qué nos saca el Señor de Egipto? ¿Para morir a manos de estos? Con nuestras mujeres, con nuestros niños. Miren lo que estaban haciendo: designando un capitán para regresarse a Egipto. Yo siempre he tenido la curiosidad, ¿cómo los iba a recibir el faraón? El negativismo en una persona es como un virus. Solo se necesita una persona para contagiar al resto. Y si no me lo cree, ¿se acuerda del COVID-19? Solo bastó una persona que se contagiara. Y contagió a millones de personas. Porque el negativismo en una persona es un contagio. Se lo puedes pasar a otro. El pueblo de Israel se contagió. Se llenó de temor. Creyó las palabras de aquellos 10 espías. Palabras de desánimo. Que dijeron: no podremos. Y el pueblo dijo: entonces no podremos. Aquí podemos observar algunas actitudes equivocadas que tristemente el pueblo de Dios tomó. Y que tal vez muchos de nosotros podemos estar tomando ante situaciones que llegan a nuestras vidas. Escuche. Hay actitudes dentro del pueblo de Dios. Pero vamos a ver la actitud que estaba allí en el pueblo de Dios frente a la tierra prometida. Una actitud es la actitud que tenía el pueblo de Dios en esa ocasión. Era una actitud de aquellos que lloran y se quejan siempre delante de Dios. Estoy hablando del pueblo de Israel. Mire usted la actitud del pueblo de Dios: llorar y quejarse. Después de que Dios los había sacado, y cuánto no vieron el poder de Dios, el pueblo. Era palpable el poder de Dios. Y solo por una mala noticia, solo por una negatividad de unos hombres que tal vez se llenaron de miedo y dieron lo que había en ellos: miedo y temor.
Y mire, lo más triste es que estaban llorando y quejándose. Pero lo que me llama la atención aquí es que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ni siquiera había peleado. El pueblo de Israel ni siquiera había levantado espada para pelear y ya se declaraban muertos y derrotados. A su nombre. Números 14:1, escuches. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Escuche. Esas eran personas que ante cualquier situación adversa lo único que hacen es llorar y quejarse. Estoy hablando del pueblo de Israel. Y son personas frágiles. Son personas que siempre se decepcionan y rápidamente se quiebran anímicamente. Imagínense, el pueblo de Israel ya se declaraba muerto, ya se declaraba derrotado y ni siquiera habían peleado. Otra actitud que tomó el pueblo de Israel ese día al recibir la noticia era una actitud de exagerar los problemas. Actitud de exagerar los problemas es lo que había ese día ahí en el pueblo de Dios. Verso 2, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Escuche. Ahí había personas que miraban más grande el problema que Dios. Y yo pregunto, ¿el pueblo de Israel había mirado el poder de Dios en su caminar por el desierto? Lo había mirado. ¿Y por qué ahora el pueblo de Israel ve grande el problema? Y cuando el pueblo de Israel empieza a ver grande el problema, lo que hace es empequeñar a Dios, hacerlo pequeño, que no tiene poder. Escuche, esa era la actitud del pueblo de Israel. Creyó que el problema era más grande que el Dios que los trajo por todo el desierto. ¿Por qué? Porque estaban viendo con sus ojos humanos y no como Dios mira. Es una actitud de hombres que en aquel día exageraban. Otra actitud que tomó el pueblo de Israel ese día fue una actitud de los que renuncian y se vuelven atrás. ¿Por qué? ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Esta es una actitud de los que renuncian y se quieren volver atrás. Son personas que ante la primera dificultad quieren volver atrás, quieren abandonar los caminos del Señor y tomar la salida más fácil, que en ocasiones es terrible. ¿Usted cree que los iba a recibir el faraón con alfombra roja? ¿Usted cree que el faraón los iba a recibir con alfombra roja y carne de venado, qué sé yo, el mejor banquete? No. No. Esa información negativa la dieron 10 de los 12 espías. Infundió temor en el pueblo de Dios. Exageraron los problemas al oír esas noticias. Quisieron regresarse a Egipto. Se declaraban derrotados, se declaraban muertos. Pero ahora vamos a ver la actitud de Josué y Caleb, que eran menores en cantidad. Josué y Caleb tuvieron ese día una actitud diferente a la negatividad de los demás espías. Ellos decidieron confiar en Dios. Ellos decidieron ver el poder de Dios y no lo grande de su problema, no lo grande del enemigo. Y esa es una actitud diferente. Una actitud de fe. ¿Cómo podemos nosotros entonces enfrentar al enemigo? ¿Cómo podemos nosotros enfrentar al enemigo?
Y no estoy hablando de cuando se dice resistir al diablo, no, de cuando se viene la lucha. La verdadera lucha. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar cuando tenemos el enemigo frente a nosotros? 12 espías, 10 dieron palabras de desánimos y negativismo, pero Josué y Caleb, 2, tuvieron una actitud diferente, una actitud de confianza en Dios, una actitud de valor, una actitud de los que avanzan, de los que no retroceden. Ahí en Números 14, 5 y 9, escuche. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, escuche, Él nos llevará a esta tierra y Él nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis, pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No les temáis. Si mira la actitud de Josué y Caleb, aleluya. Escuche, si Jehová se agradare de nosotros, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, escuche, dice, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. Aleluya. Dígale al que tiene a su lado: nosotros también vamos a una tierra prometida. Nosotros también vamos a una tierra prometida. Nosotros también vamos a una tierra prometida. Escuche. Pero mientras vamos a esa tierra prometida va a haber lucha. También vamos a enfrentar al enemigo. Vamos a la tierra prometida nosotros, Iglesia Nuevo Amanecer, invitados. Vamos a la tierra prometida. Pero en medio del camino también nos va a salir el enemigo. ¿Para qué? Para meterte temor, para desanimarte, para que hacer que retrocedas, para hacer que vuelvas atrás. Pero la pregunta del millón es: ¿qué actitud es la que vamos a tomar nosotros? ¿Cuál es esa actitud que vamos a tomar nosotros? ¿Una actitud de fe o una actitud de negatividad? ¿Cómo debemos nosotros, pueblo? ¿Y cómo podemos nosotros tener una actitud de fe para enfrentar los problemas y los retos de la vida? ¿Cuántos no estarán luchando hoy en día? ¿A cuántos no tendrán el enemigo frente a él o ella? ¿Cómo vamos a tener una actitud de fe, Iglesia de Nuevo Amanecer? Fortaleciéndonos en el Señor. Fortaleciéndonos en el Señor. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una actitud de fe significa no confiar en tu capacidad, sino confiar en Dios. Esa es una actitud de fe. No confiar en tus fuerzas, en tu sabiduría, no, confiar en Dios. Confiar en las fuerzas y el poder de Dios manifestado en nosotros cuando nos mantenemos en comunión con Él y el Espíritu Santo. Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
fortaleciéndonos en Dios. Entonces, ¿cómo venceremos nosotros? ¿Cómo venceremos al enemigo? ¿Cómo venceremos al adversario? Dígale al que tiene a su lado, ¿sabes qué? Déjame bajarte de tus nubes. No se trata de tu fuerza. No se trata de tu sabiduría. No es con tus armas, sino con el poder de Dios. Porque dice la palabra, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. A su nombre. Con su Espíritu Santo, pero tenga cuidado. Con su Espíritu Santo dice la palabra que podemos fortalecernos. Pero hay ocasiones que el cristiano no trae el Espíritu Santo. Hay ocasiones que el cristiano no trae el Espíritu Santo, sino que trae un espíritu de temor. ¿Y sabe qué es lo que provoca el espíritu de temor en tu vida? Te paraliza, te quita las fuerzas, te desanima y te deja a la merced del enemigo. Escuche, por eso en unos versículos atrás leímos que decía, no seáis rebeldes. El temor no es bueno para un cristiano. Te paraliza, no te deja avanzar, te desanima, te mete sentimientos de regresar atrás. En ocasiones el cristiano no trae el Espíritu Santo, trae el espíritu del temor. Pero a mí la Biblia me dice que Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio. Eso me ha dado el Señor. No se ande llenando otro espiritillo que no es el Espíritu Santo. Hay que entender algo delicado, iglesia. Dios no te va a librar de las batallas. Dios no te va a quitar los problemas. ¿Sabía usted que hay gente que sigue a Jesús pero no quiere las luchas? Gente que sigue a Jesús pero no quiere las luchas, y esos son los primeros en retroceder. Son los primeros en decir, para eso me metí a esto del evangelio. Estaba yo mejor en el mundo, y sí, a veces parece que estamos mejor en el mundo. Pero dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero son caminos de perdición. Tú podrás pensar que estás bien en el mundo, feliz, sin buscar de Dios, pero su camino es camino de perdición, camino de muerte. Dios no promete librarnos de los problemas, de las luchas, iglesia. Dios promete darnos fuerzas para enfrentarlo. Esa es la promesa del Señor. Salmo 18:39 dice, pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Aleluya. Pues me ceñiste de fuerza. Dios no promete librarte del problema. Dios promete darte fuerza para enfrentar el problema. Entonces, ¿de dónde proviene mi fortaleza para las batallas? Diga conmigo, proviene de Dios. ¿De dónde proviene mi fuerza para la batalla? Proviene de Dios. ¿Quién derrota a mis enemigos? Dios lo derrota. No soy yo. Dios. ¿Quién hace que avancemos? Dios. ¿Cómo puedo tener una actitud de fe cuando enfrento el problema? ¿Cómo? Estás teniendo la guerra ahora. Se ha levantado el enemigo en contra de ti. Ahí lo tienes. ¿Qué hago, hermano Javier? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué dice Dios que tengo que hacer? Escuche. Primera de Samuel 17, 33 y 37. Escuche solamente. Dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho
y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué voy a hacer entonces si se ha levantado el enemigo en contra de mí? Cuando David va en contra de Goliat, del gigante, cuando tú vas en contra del problema, eso que se ha levantado en contra de tu vida, que proviene del enemigo, ¿qué hace usted? ¿Se queja? ¿Llora? ¿Reniega? ¿Se quiere volver al mundo? ¿Qué hace usted? ¿Sabe qué hizo David? David recordó de las batallas donde Dios le había dado la victoria. Cuando venía un oso, yo lo ahuyentaba. Y cuando venían en contra mí, dice, yo los hería. Fuese oso, fuese león, dice, yo los derrotaba. Así también, dice, derrotaré a este incircunciso. ¿Qué hay que hacer entonces cuando estés enfrente del gigante? Acuérdate las victorias que Dios te ha dado. Acuérdate las victorias que Dios te ha dado. Hay gente que dice, ay, es que el problema, ¿cuál problema? Entrégaselo al Señor. David dijo, este incircunciso ha provocado al ejército de Israel, al ejército del Dios vivo. David estaba recordando las victorias que Dios le había dado. ¿Estás recordando ahora las victorias que Dios te ha dado? Recuerda por un momento de cuántas Dios te ha librado, de cuántas Dios te ha sacado victorioso. Cuando David llega al campamento, a donde está el terreno de batalla, ¿cómo estaba Saúl y sus discípulos y sus guerreros, y los soldados? ¿Cómo estaba Saúl y el ejército? Asustados, atemorizados, paralizados, porque había un gigante llamado Goliat que los atemorizaba, dice la Biblia. Más de 40 días el enemigo ahí, hablándoles mal, faltándoles al respeto, y el ejército de Israel llenos de temor. Por eso cuando David llega al terreno de la batalla, David dice, ¿por qué no han ido a pelear con él? Es que gigante, dijo Saúl. Llevaban 40 días siendo atormentados, siendo burla del enemigo. ¿Cuánto tiempo lleva siendo burla del enemigo? ¿Cuánto tiempo lleva siendo burla del enemigo? Que te tiene atemorizado, paralizado, que te susurra y te dice, no podrás hacer nada ante mí, no podrás hacer nada ante esto. ¿Cuánto tiempo lleva el enemigo atemorizándote? David llegó y sintió celos, David. ¿Cómo es posible? Dice, ustedes son del ejército de Jehová, del ejército del Dios de Israel. ¿Cómo es posible que estén llenos de temor? ¿Cómo es posible que estén llenos de temor? Lo que más me impacta a mí aquí es la confianza que David tenía en Dios. ¿Sabe por qué? David se tomó el tiempo de ir al arroyo a recoger 4 piedras. Yo imagino a David con su piedra. Lisa, dice la Biblia. Yo imagino a David de regreso. Imagínense la confianza de David en Dios. Una piedra lisa.
Confianza en el Señor. Paz en el Señor. Tranquilidad en el Señor. David dijo: yo haré lo posible y el Dios de Israel hará lo imposible. Eso significa el hecho de que David va y recoge unas piedras del arroyo. David no trae prisa por ir a pelear. Su confianza es David. Hoy me voy a la iglesia jueves. Hoy el Señor me va a derrotar a mi enemigo. Hoy me voy a la iglesia sábado. El Señor va a derrotar a mi enemigo. Pero hay otros que están allá en sus casas, dentro de sus campamentos, nomás oyendo la voz del enemigo, que les dice: no podrás hacer nada, no hay nada que hacer, sigue ahí, no te salga, quédate ahí. Ahí te quiere el enemigo, ahí te quiere el enemigo. Pero el que confía en Dios agarra su Biblia y dice: yo para la iglesia voy, que yo hago lo posible y Dios hará lo imposible. Agarre su Biblia, congréguese, alabe al Señor, glorifique al Señor, no deje de confiar en el Señor, porque eso a mí me revelaba lo que significaba cuando David fue por unas piedras al arroyo. Véngase a la iglesia con su Biblia, véngase tranquilo, en paz, sabiendo que tenemos un Dios poderoso que derrotará a nuestros enemigos. Pero a muchos se les olvida que tenemos un Dios poderoso. Saúl se le olvidó. A Saúl se le olvidó. Yo me imagino a Saúl dentro del campamento y escuchando la voz del filisteo aquel. ¿Qué palabras tan feas no les ha de haber dicho? ¿Usted cree que no les ha dicho? Pues no, que ustedes son el pueblo de Dios, que no ustedes son los hijos o el ejército del Dios de los cielos. ¿Usted cree que no se los ha de ver restregado en su cara? Y perdóneme por la expresión. Claro. Solo que quiere el enemigo, que te metas al campamento, que te quedes en tu casa, que te atemorices, que te paralices, que no tengas paz, que no tengas esperanza. Pero la tranquilidad de David me llamó la atención a mí. Y le dije al pastor: pastor, ayúdeme. David se fue a recoger piedras. ¿Qué hay ahí? Le dije. Y nos sentamos con el pastor. Le digo: pastor, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Le digo: algo tiene el Señor ahí para nosotros. Le digo: se ha puesto a pensar, le dije, hermano, cuando David va al arroyo a traer unas piedras y regresa, confianza en Dios, tranquilidad, paz en el Señor. A su nombre. Ahora escuche ahora. Observe la actitud de Saúl cuando David va a enfrentar a Goliat. Aleluya, aquí viene. Escuche, observe la actitud de Saúl cuando David decide enfrentar a Goliat. ¿Qué pasó cuando David va a enfrentar a Goliat? ¿Qué le dijo Saúl? Aleluya. Saúl le dio palabras a David, palabras de menosprecio, palabras negativas, palabras de desánimo. Porque Saúl le dijo a David: no podrás ir contra ese filisteo. Escuche, lo contrario sería que Saúl animara a David a pelear. Ándale, David, tú puedes. No, le da palabras de menosprecio. Tú eres muchacho. Él desde su juventud. ¿Cuántos años lleva el enemigo estudiando al hombre? A la mujer. David, tú no podrás, eres muchacho, eres joven. Él desde su juventud dice: es un hombre de guerra. Las palabras de Saúl hacia David fueron palabras de menosprecio, palabras negativas, de desánimo. Saúl le dijo: no podrás ir contra el filisteo. ¿Cuántas veces te han dicho así? Yo te digo en esta noche, iglesia, porque Dios nos ama, cuidado con los Saúles que puedan andar por ahí. Cuidado con los Saúles que puedan estar aquí adentro. Escuche. Con los que te dicen: ya deja de orar por eso. Ya no hay solución. Ya todo está acabado. Es imposible que se realice.
Cuidado con los Saúles que te dan palabras de desánimo, que te dicen no se puede, hermano. Ya deja de orar por eso. Tu matrimonio está acabado, ya déjalo por la paz. Dedícate a otras cosas, deja de orar por tus hijos, ya deja ese ministerio, tantos problemas que te dan los hermanos, ya suéltalo. Saúles. Mejor júntate con aquellos que te dicen, ánimo hermana, ánimo hermano, adelante en Cristo Jesús. Aquellos que te impulsan a seguir adelante, aquellos que te dicen te voy a ayudar a orar, sigue adelante, no te detengas, toma tu espada, pelea hasta que la espada se te quede pegada en la mano. Así dice la Biblia que hubo un hombre que peleó tanto que su espada se le quedó pegada en la mano, imagínense. A su nombre. Cuidado con escuchar a aquellos o aquellas que te impulsan a ir atrás. Mejor júntate con aquellos que te dicen no te canses de pelear. David no se dejó desanimar por las palabras que le dijo Saúl. Entonces, ¿cómo David se llenó de valentía? Escuche, David recordó las victorias que Dios le había dado. ¿A cuántos ya se les olvidaron las victorias que Dios les ha dado? ¿Cuántos están atemorizados? Pues la Biblia dice, recuerda las victorias que Dios te ha dado. 34-36, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y lo libraba, fuese oso, fuese león. Yo siempre peleaba. De esa misma manera, usted y yo debemos tener una actitud para enfrentar los problemas que vienen a nuestras vidas. ¿Cómo los vamos a enfrentar? Recordando las victorias que el Señor nos ha dado. Recordando de las batallas que el Señor nos ha librado. Pero a veces al cristiano le llega la lucha, se le para el enemigo enfrente y al cristiano se le olvida hasta que tiene un Dios. Empieza a ver el problema más grande que a Dios. A su nombre. Tenemos que recordar que Dios siempre nos va a ayudar. Que Dios siempre estará con nosotros para darnos la victoria. Y ahí sí, entonces nosotros podemos tener la confianza y la seguridad para vencer el temor. Cuando ruja el león, disque león, porque no es león. Hebreos 13:6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cómo puede tener una actitud de fe peleando la buena batalla? ¿Cuál es la buena batalla? La batalla de la fe. Segunda de Timoteo 4:7 dice lo siguiente, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces, hay que entender, iglesia, que muchas veces los problemas y dificultades que vienen a nuestra vida es por la oposición y el enemigo que viene en contra de nosotros para robarnos la paz, para robarnos el gozo y debilitar nuestra fe. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo las vamos a pelear? Son peleas espirituales. Son peleas espirituales. Aquí no es mi sabiduría, aquí no es mi fuerza, aquí no es cuántos años llevo en el evangelio. Aquí la Biblia dice que se pelean con el poder de Dios. No hay otra. Así que las batallas espirituales se pelean con las armas espirituales que Dios ha dejado para nosotros. Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Ya tiene usted las armas que el Señor ha dejado? ¿O se le olvidó ya cuáles son las armas? ¿Sabe cuáles son las armas que Dios ha dejado para que
peleemos contra el enemigo? La oración, la alabanza, la adoración, el ayuno. No me diga que usted va a enfrentar al enemigo si no ora. Porque la Biblia dice que son batallas espirituales, no terrenales, no con armas, no con milicia, no con mi fuerza, no con mi sabiduría, sino con el poder de Dios. ¿Por qué muchos salen corriendo? No oran, no leen la Biblia, se congregan cada 8 días. ¿Podremos nosotros tener una actitud de fe con un comportamiento así? No. La oración, la adoración, la alabanza, el ayuno. Escuche, Samuel 17, 38 y 44. Escuche. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David decía aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril y en el zurrón que traía y tomó su honda. Escuche, David está frente a Goliat y le dice: Saúl, te voy a poner la armadura que necesitas. Y le pusieron el casco, le pusieron la coraza, la espada, ¿qué tanto? Y la Biblia dice que David intentó caminar con esa armadura y no podía ni moverse. Y David dijo: yo no puedo andar con esto porque nunca lo he practicado. David le está diciendo a Saúl: mis batallas no son con estas armaduras. Yo las he peleado de diferentes formas con las armaduras de Dios. No te andes poniendo armaduras extrañas. Saúl quiso armar hasta la cabeza a David. Le dijo: esta es la armadura que necesitas. Y el pobre David ni se podía mover. Y cuando David recordó cómo él había peleado sus batallas, dice que se despojó de todo eso. Agarró su bastoncito y su saquito. Dijo: no, yo no las he peleado así. Yo las he peleado de diferentes maneras. No te andes poniendo la armadura de alguien más. No te andes poniendo armaduras extrañas. David entendió que esa no era la armadura la que él necesitaba. Él sabía que había algo mejor que un casco, algo mejor que una pechera, algo mejor que una espada. ¿Y sabe qué es? La protección de Dios. Eso es. No te andes poniendo armaduras extrañas, hermanito. Hazle así. ¿Por qué no le haces así? ¿Por qué no? No, la Biblia a mí me dice que mi arma es la adoración, es el ayuno, es la palabra, es la adoración al Señor. ¿A quiénes te van a dar otra armadura? Oye, y si dejas de congregarte y mejor vas a pedir terapia. Y se va con el psicólogo. Y se arregla las cosas por fuera. ¿Armaduras extrañas? ¿Armaduras extrañas? No. Efesios 6:11. Vestidos de toda armadura para que podáis estar firmes ante las acechanzas del enemigo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes ante las acechanzas del enemigo. Si vas a usar una armadura, que sea las armaduras de Dios. Deja de andarte poniendo la armadura del hermano, que a veces ni buenos consejos nos dan. Póngase la armadura de Dios, es lo que usted necesita. ¿Te vamos a dar palabra? Claro que te vamos a dar palabra. Pero la mejor armadura nos las ha dejado Dios a través de la oración,
través de su palabra, a través del ayuno, a través de la adoración, de la alabanza, de congregarse, de buscar su rostro. Ahí están las armas que necesitas para pelear. No necesitas otras. ¿Cuántos no se han salido de aquí y se van a tomar terapias matrimoniales? Qué palo, sí, qué palo. No, la Biblia dice que tenemos que hacer. A su nombre. A su nombre. ¿Sabe qué es lo más valioso que una persona puede tener en su vida? ¿Sabe qué es lo más valioso que usted puede tener? La presencia de Dios. Lo más valioso que usted puede tener en su vida es la presencia de Dios. Eso es lo más valioso. Regalo precioso que nos ha dado Dios. David confió que Dios estaba con él. Jueces 6, 15 y 16, escuche. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ciertamente yo estaré contigo. A muchos se les olvida que Dios está con ellos cuando viene el problema. ¿Qué tan grande puede ser el gigante que está hoy delante de ti que Dios no lo pueda derrotar? Pregunto esta noche: ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo que nuestro Dios no pueda vencer, que no pueda derrotar? Desde Génesis hasta Apocalipsis no se registra que Dios haya perdido una pelea, o que ninguno de aquellos que se han vuelto a Él se les haya perdido. Miqueas 5:9 dice: se alzará tu mano contra tus adversarios y todos tus enemigos serán exterminados. Primera de Juan 5:4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Una actitud de fe. Así que, amados hermanos, tenemos que recordar que ante cualquier problema que llegue a nuestras vidas, tenemos que tener una actitud de fe, una actitud de confianza, recordando que siempre Dios está con nosotros. Y es por eso hoy, domingo, podemos decir con toda confianza lo que está escrito en Romanos 8:31, que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Habrá algo? Romanos también dice: ¿habrá algo que pueda separarnos del amor de Dios? Entonces, una actitud de fe es la clave para enfrentar los problemas que llegan a nuestra vida cristiana. Una actitud de fe, no una actitud negativa, no una actitud de temor, no una actitud de cobardía, no, una actitud de seguir adelante. Como dijo Josué y Caleb: subamos. Luego dijeron: subamos, porque el Señor nos la va a entregar. Siga adelante, hermana. Siga adelante, hermano. No hay gigante que pueda detener el poder de Dios. No hay gigante que se pueda atravesar en los propósitos de Dios que tiene para su vida. No hay nadie que se pueda levantar en contra de usted. El libro de Romanos dice que no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Ni arriba, ni abajo. Nada creado, dice, podrá separarnos del amor de Dios. No hay nada. Ante Dios no existen los gigantes. Tenemos un Dios poderoso. No ande minimizando a Dios. Tenemos un Dios poderoso. Y si hoy te has llenado de temor, si hoy estás paralizado, si hoy no puedes avanzar, sientes que estás estancado, es tiempo de cambiar esa actitud por una actitud de fe. Es tiempo de recordar las batallas donde Dios te ha sacado victorioso. Ya se te olvidó de dónde te sacó Dios. Ya se te olvidó las victorias que Dios te dio. Hoy es el día de recordar todas las batallas que el Señor nos ha dado. Ganadoras, no de derrota. Si hoy estás ahí,
Si el enemigo te está ahí sometiendo, burlándose de ti, hoy es la noche. Hoy es la noche de cambiar esa actitud. Debemos de tener una actitud de fe, una actitud de un pueblo que confía en su Dios, una actitud que reconoce que Dios está con nosotros en las buenas, en las malas, cuando hay, cuando no hay, cuando reímos y cuando lloramos, ahí está el Señor. No solamente cuando las cosas están bien, Dios está con nosotros. Levanta tus manos y adora a Dios cuando no la estés pasando bien. No solamente adores a Dios cuando las cosas están bien, cuando hay trabajo, cuando hay salud, cuando hay comida, cuando el matrimonio está bien. No, aún en tu aflicción, haz como Pablo y Silas. Desde su cárcel adoraban a Dios. No esperes que Dios te libere para empezarlo a adorar. Empieza a adorarlo ya, ahora. Hoy es el día. Levántate de esa silla y declárate vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Se ha levantado el vicio, Dios lo puede derrotar. Se ha levantado el problema en tu matrimonio, Dios lo puede derrotar. Que eso no te atemorice. El vicio no es mayor, ni mejor, ni poderoso que un